Juan miraba atento hacia la ventana. Su pequeño cuerpecito temblaba mientras veía el pasar de las sombras de las personas que transitaban por la calle, mientras rogaba porque Rubén, su padre, regresara pronto a casa. Lamentablemente, las luces dentro de su hogar no servían, pues su padre se había olvidado de pagar el servicio eléctrico. Rubén se había desinteresado hasta de su propia vida en aquel punto, pues el hombre estaba pasando por momentos muy difíciles después del fallecimiento de su esposa, así que éste ni siquiera había pensado en su pequeño hijo cuando marchó aquella tarde rumbo al bar en donde solía recluirse para olvidar sus penas. Rubén para aquel punto se encontraba vacío. Su amada esposa era su único bálsamo en aquel mundo, por lo que éste en ese momento se encontraba sin rumbo alguno, cumpliendo con su deber de trabajar para poder darle de comer a Juan. Pero luego, durante el tiempo que se encontraba libre, no era capaz de cerciorarse de cómo estaba su hijo, pues la depresión que tenía era tan grande que no le permitía preocuparse por nada más que no fuera lo que se encontraba sintiendo su corazón. Rubén no sabía toda la falta que le hacía a su hijo y cuánta atención necesitaba el pequeño Juan, quien iba y venía del colegio sin hablar con nadie, añorando un abrazo de su padre. Pero al llegar a casa, éste pasaba el tiempo en penumbras mirando hacia la ventana, esperando que Rubén regresara. Pero eran muchas las veces en que el hombre amanecía por fuera de casa, dejando que su hijo trasnochara. Un día Rubén trajo a casa a una mujer. Ella se encontraba igual de ebria que él, pero cuando ésta ingresó por la puerta de la casa, el pequeño Juan la miró sorprendido. Aquella noche, algo en su corazón le dijo que tal vez esa mujer podía ser su nueva madre, una idea que emocionó mucho al pequeño, quien añoraba sentir nuevamente el calor de hogar que tenían antes, el cual se había acabado completamente cuando su madre se había ido al cielo. Así que imaginó que Marta reemplazaría el lugar de la mujer que le dio la vida. De esta manera, tal vez su padre volvería a ser el de antes. Marta era una mujer quien no tenía instinto maternal, pues aún no había tenido hijos propios, pero lo intentaba. Ella hacía el desayuno por las mañanas y solía acompañar a Rubén a muchas fiestas. El hombre por unos cuantos meses pareció salir del estado en el que se encontraba, algo que generó esperanzas en el pequeño Juan, quien no lo había visto así por mucho tiempo, pensando que tal vez la presencia de la nueva mujer le estaba haciendo bien, ya que su padre comenzó a centrarse en el trabajo y pagar las facturas que debía, y ahora solía volver a casa con comida para cenar. Pero aquello lamentablemente duró solo un corto tiempo, pues después de convivir juntos, Rubén cayó en cuenta que Marta jamás reemplazaría el vacío que su querida esposa dejó en su corazón. El hombre volvió a caer en la depresión, pero esta vez las cosas fueron mucho peores, pues Rubén comenzó a tratar mal a su nueva pareja, quien no entendía qué podía sucederle. Este pronto comenzó a beber mucho más y también se ausentaba durante las noches, algo que incomodaba a Marta, quien no estaba acostumbrada a esos desplantes. Un día, cuando Rubén llegó muy tomado a casa, este no dejaba de repetir
el nombre de su ex esposa mientras lloraba. Algo que rompió el corazón de Marta, quien le estaba dando todo de sí a ese hombre, atendiéndolo tanto a él como a su hijo, y haciendo el papel de madre que el pequeño Juan tanto necesitaba. Pero todo en vano, pues al parecer Rubén jamás había logrado superar a su mujer, algo que hizo que Marta comenzara a volverse loca, sobre todo con el pequeño Juan, quien en aquel momento se encontraba convencido de que su vida se había arreglado. Poco a poco, la realidad de Juan fue cambiando. Marta no tenía miramientos con él y la mujer dulce se fue. En su lugar quedó alguien quien le demostraba su desprecio de muchas maneras. Y todo empeoró cuando un triste día, Rubén regresaba del bar muy tomado como siempre. Pero esta vez, él conducía el auto por la carretera, a pesar de que antes de que saliera de casa, Marta le había insistido de que no lo hiciera. Pero al hombre no le interesaba lo que pudiera pasar con él, por lo que manejando de regreso a casa, sufrió un accidente, quedando en medio de la carretera. La noticia llegó esa noche a casa del pequeño Juan. Él escuchó a los agentes informarle a Marta sobre lo sucedido en la carretera, algo que quedó grabado en su mente para siempre, pues su mayor temor se hizo realidad, dejando al pequeño con la mirada perdida, sin poder botar ni una sola lágrima, producto del gran impacto que tuvo esa noticia en él. Desde ese momento tan triste, todo empeoró en la vida de Juan, pues Marta quedó desdichada después de la partida de Rubén, ya que aquel hombre jamás la había amado realmente, sino que la usó para intentar olvidar a otra mujer, a la madre del pequeño que ahora se encontraba frente a ella y a quien le comenzó a hacer la vida imposible debido a todo el rencor que tenía hacia su padre. El pequeño Juan se levantaba temprano todos los días para cocinar, así también para limpiar la casa, mientras Marta se quedaba durmiendo hasta tarde, pues ella había comenzado a caer en un estado de depresión. A menudo, la mujer solía arremeter en contra de él por cualquier pequeño error que cometiera, dejándolo con diversos morados y en algunas ocasiones, el pequeño había terminado en un centro médico, debido a los tratos que Marta le daba. Pero la mujer había alegado ante los médicos que el pequeño era muy torpe y solía tropezar con las cosas. Pero la verdad era que ella pagaba sus frustraciones con él, humillándolo constantemente, así también diciéndole cosas terribles sobre sus padres. Marta le recordaba a Juan que era un bueno para nada y que nunca sería nada en la vida. Estas palabras dolorosas se quedaron grabadas en la mente del pequeño y comenzaron a afectar su autoestima y salud mental. A pesar de todo lo que estaba viviendo en casa, el pequeño Juan no podía hablar con nadie sobre lo que estaba sucediendo. Él temía que Marta enfadara aún más si alguien se enteraba de todo lo que ella solía hacer cuando las personas no estaban cerca. Así que Juan se mantuvo en silencio y trató de soportar durante muchos años, rogando al cielo porque sus padres algún día lo recogieran de la tierra y lo llevaran hasta donde ellos se encontraban. Pero un día Marta no se controló y ésta arremetió en contra de Juan de tal manera que casi lo deja inconsciente. Afortunadamente, un vecino escuchó todo lo que sucedía en esa casa y tras asomarse a la ventana,
descubrió lo que el pequeño tenía que vivir día a día, por lo que llamó a las autoridades. El ruido de las sirenas y las luces que ingresaron por la ventana alertaron a Marta. Cuando ellos lograron ingresar, encontraron a Juan tendido en el suelo y a Marta completamente ensimismada en sus pensamientos, pues ella para ese momento ya se encontraba mal de la cabeza. Las autoridades no dudaron en llevar a esa mujer tras las rejas, en donde esperó ser juzgada por sus acciones. A pesar de que Juan finalmente había logrado escapar de aquella casa, su mente ya no se encontraba bien, debido a todo lo que había tenido que vivir durante muchos años, pues lo que Marta había hecho con él era terrible. Así que aunque intentó sanar y dejar atrás todos aquellos acontecimientos, no lo logró, pues los recuerdos de su pasado lo siguieron durante las noches. Fue así como Juan fue llevado a un hogar temporal. A pesar de estar lejos de los malos tratos y ser amado por su nueva familia, él no pudo ser feliz, por lo que la pareja encargada de cuidarlo comenzaron a ver algo extraño en su comportamiento, no dudando en llamar para que el pequeño recibiera ayuda psicológica, ya que su corazón y su mente no sanarían fácilmente. A medida de que pasaban los días, Juan comenzó a sufrir sueños que no lo dejaban dormir tranquilo, recordando todo lo que había tenido que pasar a manos de Marta. Debido a esto, su salud mental se deterioró cada vez más y comenzó a mostrar signos de trastornos que dejaron a su nueva familia extrañada, debido a que tenía comportamientos que no iban de acorde a su edad. A menudo Juan se encerraba en sí mismo, negándose a hablar con casi cualquiera, y su comportamiento se volvió cada vez más errático e impredecible. A medida de que su salud mental se deterioraba, Juan comenzó a tener alucinaciones y delirios. A menudo veía a Marta en cualquier lugar al que iba y oía su voz burlona en su cabeza. Estos episodios lo dejaban temblando y desesperado, volviéndose cada vez más dependiente de los medicamentos para poder calmar sus ansias. Con el tiempo, la realidad y la ficción se mezclaron para Juan y su mente se volvió cada vez más inestable. Eventualmente, fue diagnosticado con una enfermedad y enviado a un centro para recibir tratamiento, ya que sus nuevos padres no podían manejarlo. A pesar de los esfuerzos de los médicos para ayudarlo, el pequeño parecía no querer que otras personas se acercaran a él. Pero después de varios años en ese centro médico en donde se encontraba desde que tenía corta edad, Juan comenzó a responder al tratamiento y a recuperar su salud mental como si de un milagro se tratara. Con el apoyo del equipo de médicos y terapeutas, logró controlar sus alucinaciones y delirios y comenzó a ver la vida de una manera más positiva. A medida de que su salud mejoraba, Juan comenzó a tomar medidas para reconstruir su vida, tomando clases y trabajando a tiempo parcial. Así también comenzó a hacer amigos y a salir con personas, algo completamente nuevo en él que sorprendió a los médicos que se habían vuelto cercanos. Pero estos siempre lo mantuvieron vigilados y con el tiempo le dieron el alta, con la condición de que él debía asistir a sus terapias, las cuales eran necesarias para que siguiera progresando con el tiempo. Así pasaron varios años. Juan conoció a una joven de nombre María, con quien comenzó una relación romántica. María era comprensiva y amorosa. Así también comprendía completamente las luchas que Juan había enfrentado.
Con su amor y apoyo, Juan creyó sanar las heridas de su pasado. Fue así como aquella pareja se casaron muy enamorados, creyendo que a partir de ese momento todo lo malo del pasado había quedado atrás. Juan se convirtió en un gran padre y esposo y se dedicó a ayudar a otros que habían pasado por su misma situación, algo que hacía que el corazón de su esposa se llenara de orgullo por el valiente hombre que tenía a su lado, pues ella era testigo de cuánto luchaba él día a día para poder superarse. Además, solía ayudarlo en sus crisis, estando siempre junto a él. A pesar de los desafíos que enfrentó en su vida, Juan finalmente creyó encontrar la felicidad, así como también la paz. Pero cuando sus hijos vinieron a este mundo, él no imaginó que todo cambiaría. Con el paso del tiempo y la monotonía, Juan comenzó a sentirse atrapado en su vida cotidiana, por lo que buscó una vía de escape, así que se involucró en una aventura con otra mujer, sintiendo que la emoción y la adrenalina le daban un sentido de libertad que no encontraba en su matrimonio, sin imaginar que aquello echaría a perder todo el avance que él había logrado. Cuando María descubrió la infidelidad de Juan, se sintió traicionada y devastada. Por otro lado, Juan se encontraba atrapado entre su amor por María y su necesidad de escapar de su vida, pues aunque él se sentía bien mentalmente, este había dejado de asistir a sus terapias, algo que afectó seriamente al hombre, quien comenzó a presentar crisis mucho más frecuentes debido al estrés que sentía, y finalmente decidió dejar a su esposa e hijos para estar junto a su amante. Pero lo que el hombre jamás imaginó fue que sin el amor y apoyo de María, su mundo se encontraría sin rumbo. En realidad, Juan quería salir de la rutina, pero las cosas no le salieron bien. El hombre se sumió en un estado de depresión y ansiedad, comenzando a beber excesivamente, siguiendo el ejemplo de su padre, algo que él jamás había querido en su vida, pero el vicio fue mucho más fuerte que su voluntad, ya que su nueva mujer no solía apoyarlo de la misma manera que su ex esposa, por lo que su salud mental comenzó a deteriorarse de nuevo. De esta manera fue como Juan terminó por sentirse atrapado en un ciclo interminable de recaídas y arrepentimiento. Para aquel entonces, el hombre había dejado a sus hijos en completo abandono, perdiendo el contacto con ellos y despreocupándose por su bienestar, pues debido a sus problemas mentales, solo pensó en él y lo que necesitaba. Sus acciones causaron un gran dolor en su familia y con el tiempo a sí mismo también, por lo que Juan nunca pudo encontrar la paz y felicidad que había buscado. Su nueva relación con su amante fue decayendo cada vez más debido a que él se fue sumiendo en la bebida, malgastando el dinero que lograba ganar, algo que molestaba en sobremanera a la mujer, quien finalmente lo engañó y le robó el poco dinero que podía quedarle al hombre, dejándolo en la calle. Sin ningún lugar a donde ir, Juan terminó vagando por la ciudad y luchando por sobrevivir. El hombre, desesperado por su nueva situación, buscó ayuda en su exmujer e hijos, pensando que tal vez estos podían tenderle una mano. Pero cuando sus hijos, ahora adultos y profesionales, se enteraron de la situación de su padre, estos no permitieron que regresara a casa, pues su madre ya había sufrido mucho desde su partida
y no era justo que ahora aquel hombre creyera que era su deber volver a tenderle una mano, por lo que decidieron que lo único que podían hacer por él era ayudarlo a ingresar nuevamente a un centro médico, en donde le brindarían atención psicológica y en donde podían visitarlo de vez en cuando. Pero a pesar de sus esfuerzos por ayudarlo, Juan seguía sumido en un estado de tristeza y desesperación, reflexionando sobre las malas acciones que había cometido en su vida. Fue así como el hombre pasó sus últimos años en aquel centro, rodeado de extraños y sin ningún tipo de consuelo. Aunque sus hijos intentaban echarlo de menos, nunca pudo recuperar su relación con ellos, ni tampoco con su ex esposa. Para aquel punto, Juan se dio cuenta de que su vida había sido una serie de errores, así como también de arrepentimientos, falleciendo solo y amargado, rodeado de personas que realmente no lo querían. Queridos amigos, es importante señalar que las acciones tienen consecuencias y es necesario ser consciente de las decisiones que tomamos en la vida. Tomen siempre en cuenta el impacto de nuestras acciones en los demás y traten de rectificar y hacer las cosas bien. Así también, considero relevante destacar que la infidelidad y el abandono de los hijos son un comportamiento que no es aceptable y que estos actos tienen consecuencias en la vida. Gracias por acompañarnos como siempre en otra historia más. Te envío un abrazo muy grande y te espero como siempre con más reflexiones aquí en tu canal Historias de Fogata. Muchas bendiciones para todos ustedes.